Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy tenemos este grupo de trabajo que es el ROI, no sé si alcanzan a ver algunos, el Dios que me ve, el Dios que me ve. Bueno, gracias a Dios por estos equipos del trabajo que se han conformado, que están llevando a cabo un muy bonito trabajo. Y pues bueno, vamos a lo que vinimos, esto va a ser corto. Entonces, pues bueno, hermanos, primero quiero comentarles una situación que me pasó hace tal vez unos 3 años larguitos. Estaba haciendo unos estudios en una universidad en Bogotá, unos diplomados, aprovechando que estábamos en pandemia. Y nos habían designado también unos grupos de trabajo muy similares a los grupos que dividieron acá para trabajar con los jóvenes este año. Estos grupos pues eran grupos que teníamos que realizar unos desarrollos de software y bueno, estábamos digamos en esos temas y se presentó algo muy interesante que fue que después de que realizamos el proyecto que teníamos que hacer, varios compañeros decidimos quedarnos en un chat de WhatsApp para tener conversaciones más que con respecto al trabajo que estábamos realizando. Y pues empezamos a hablar de algunos temas interesantes, algunos, otros no tanto, y se pusieron algunas reglas de conversación en ese grupo. La primera, pues que no se iba a hablar de política, por motivos que de pronto entendemos. La segunda, tampoco íbamos a hablar de fútbol y pues tampoco íbamos a hablar de religión. Y yo, uy, bueno, vamos a ver cómo podemos aportar ahí cualquier cosa. En una de las conversaciones se dio un tema muy importante que fue uno de los chicos estaba teniendo una situación, una crisis existencial, por así decirlo, donde la persona, muchas gracias, de pronto empieza a ver que la vida no tiene sentido. No sé si a alguno le ha pasado, que por más que lo piensa no encuentra un sentido a la vida, un motivo, una razón de ser. A mí la verdad nunca me había pasado, nunca había estado en una situación como esa, pero sí fue un momento para yo ponerme a pensar. No he sido muy filosófico ni muy psicológico. Digamos que mis materias buenas en el colegio eran, no sé, matemática, biología, pero casi siempre lo que era filosofía, psicología, me pegaban duro esas materias. Pero sí fue bueno comenzar a hablar con ellos y empezar a entender de pronto la situación de cómo una persona de estas ve la vida. Como les comento, nunca me ha sentado a pensar, bueno, ¿y yo qué? ¿Cuál es mi objetivo en la vida? ¿Por qué existo? Entonces, bueno, aprovechando que están ahí sentaditos, leamos la palabra del Señor. Ahí nomás donde están, miremos Eclesiastés, el capítulo 1, el versículo 2. Es un versículo muy conocido. Tal vez hemos escuchado muchas predicaciones sobre este texto. Y de pronto el contexto en el que están no es en el que siempre lo predican. Dice: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Pues todos conocemos el significado de la palabra vanidad, pero uno sigue leyendo el resto del libro y se da cuenta que no se trata solamente de la vanidad, es decir, es una traducción que se dio en el momento como la interpretaron los intérpretes, Casiodoro de Reina pero entonces no es la mejor traducción. Miremos por ejemplo la traducción que está en la Biblia TLA, por favor. Dice: realmente en esta vida nada ganamos con tanto trabajar. Ese es el 3, el 2 por favor. Súbelo entonces al primero, el 1 y el 2, creo que ese es. Bueno, dice: estas son las palabras del predicador hijo de David, que fue rey de Jerusalén. Ese es el pedazo. En esta vida nada tiene sentido, todo es una ilusión. Ese sería la parte de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces vemos que las traducciones son diferentes. Póngame un momento la NBI, por favor, para entender un poquito más el significado de lo que quiso decir el versículo 2. Lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro,
es lo más absurdo de lo absurdo. Todo es un absurdo. Uy, pasamos de una vanidad, de entender algo que es una vanidad, aún nada tiene sentido y ahora todo es absurdo. Bueno, ¿qué es lo que en realidad nos quiere decir el predicador? Y eso lo entendemos prácticamente al leer el libro completo. El predicador es básicamente un maestro, como nos lo pone el escritor del libro pues se cree que pudo haber sido Salomón, sin embargo no se puede asegurar eso, pero sí la Biblia nos dice que fue, en este mismo libro, al principio nos dice que fue un hijo de David, que era muy sabio, por eso muchos pues podemos concluir que era Salomón, pero pues en realidad no podemos sacar esa conclusión ya que el libro no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Él se pone en el lugar básicamente como de una persona, de un maestro de enseñanza, en este caso de un predicador, que va a ser muy crítico con respecto a la vida. Y tenemos, así es como inicia básicamente el libro. Entonces, este maestro de enseñanza, este crítico de la vida, nos habla de algo que la palabra original, donde encontramos vanidades o absurdo, la palabra original es una palabra que se llama Hebel en hebreo. Pero ¿qué es lo que quiere decir Hebel? Básicamente los hebreos lo utilizaban cuando se referían al vapor o al humo. Entonces podríamos decirlo como humo, en esta vida todo es humo, o vapor, en esta vida todo es vapor, sería una traducción de pronto un poco más literal. Pero al empezar uno a leer el libro se da uno cuenta de que todo lo que el predicador empieza a hablar y a vivir básicamente son de experiencias de la vida de él. Y entonces empieza a encontrar diferentes situaciones de listo, voy a encontrar entonces un motivo de la vida en el trabajo. Y se dedica a trabajar. Básicamente el capítulo 2 del libro nos habla de eso, de un hombre que se dedica a trabajar, a construir, a crear cosas. Pues era un rey, así es que tenía bastante dinero, podía hacerlo, tenía tierras, tenía gente para poder hacer lo que él quisiera, construir, no sé, fincas, granjas, cosas muy bonitas. Pero al final del capítulo dice, no, pero no tiene sentido. Pasan los días y ya sí, era una ilusión poder construir algo muy bonito lo que hice. ¿Y ahora qué? ¿Con qué seguimos? Así se encontraba este chico de la historia que les comencé contando. Comienzan a que listo, trabajo, me despierto todos los días, me voy al trabajo, vuelvo al trabajo, como, comparto con compañeros, comparto con familia y ¿ahora qué? ¿Qué más nos trae la vida? ¿Qué más nos depara la vida? Para mí fue una experiencia interesante, no podía hablar de religión, por así decirlo, para que no me expulsaran del grupo, pero sí empecé a decir por debajo de cuerda lo que dice el libro. Entonces, lógicamente empecé, no, pero es que mira, si usted empieza a trabajar, se va a dar cuenta que ahí no está el objetivo de la vida, el trabajo no es el objetivo de la vida. El trabajo es necesario, fue una obligación que nos tocó porque ya sabemos qué fue lo que pasó con respecto a Adán y Eva y pues nos tocó trabajar y si no, creo que viviríamos un poquito más relajados. Entonces, el predicador o este maestro crítico empieza a encontrar placer o deleite en otras cosas de la vida. Entonces el capítulo 3, si mal no recuerdo, ya empieza él a hablarnos empezó a emborracharse, a tomar, a ver si en el licor estaba el deleite de la vida. Y pues siendo rey, mejor dicho, tomaba lo mejor de lo mejor, se daba sus buenos gustos en las rocas y todo el cuento. Pero después del tiempo, bueno, y por más que tomo, listo, mientras tomo tal vez bien, me siento bien, no sé, afortunadamente y gracias a Dios, nunca me he pegado una borrachera, pero me imagino que si la gente lo hace es porque les gusta y porque les da placer, les trae cierto beneficio de momento. Pero después de eso, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué llega? ¿Qué hay en la vida? Pues simplemente más vacío, porque ese vacío que pensaron que lo podían llenar con alcohol, pues no se llena con alcohol. Entonces, listo, él dijo, listo, en el alcohol no está la solución, por ahí no fue. Vamos con las mujeres, los hombres, bueno, el sexo opuesto, básicamente. Entonces empezó, pues, siendo un rey, pues podía darse los gustos que quisiera, ¿no?
pero después del tiempo se da cuenta que no, por ahí tampoco era, que tal vez podía, no sé, tener, si era Salomón, pues todos sabemos que tenía, ¿qué? 700 concubinas, ahí está, 700 en total. Y entonces, ¿qué? Tampoco por ahí por ese lado. Y así estaba este muchacho que les cuento de la historia. Él hablaba de todo lo que tenía, era un chico en una posición social, económica, bien. La familia tenía plata, era profesor en un colegio en Chía. Le iba bien en la vida, pero no encontraba sentido a la vida, había perdido por completo el sentido de la vida. Entonces, yo tratando de explicarle pues lo que más podía de mi manera, llega al punto donde se habla pues que finalmente todo lo que hacemos en esta vida es una cuestión de tiempo, y eso lo habla también el libro de Eclesiastés, donde empieza todo, tiene su tiempo en la vida, también sobre el lugar, hay tiempo para, y empieza a poner, ¿no?, los comparativos de una cosa y la otra, tiempo para tal cosa y para esta otra. Pero efectivamente esos tiempos son unos tiempos limitados, el ser humano está limitado en el tiempo, no podemos estar naciendo todos los días, hay un día solamente para eso. Y todo lo que hacemos en esta vida pues llega a su fin, va a llegar el día en que vamos a morir y hasta ahí llegó todo lo que hicimos. Y de aquí a 100 años, 200 años, nadie va a recordar lo que nosotros hicimos, lo que vivimos. Entonces, como dice la palabra, más que humo es absurdo, no es una vanidad, tampoco es una vida vana, pero sí es algo que no tiene mucho sentido como tal. Tratando de explicarle yo a este muchacho, de llegar a pasar como por todas esas etapas para tratar de llegar pues a un significado de la vida. Entonces lógicamente pues muchos daban sus opiniones y bueno, que el filósofo tal dijo tal cosa, que según la psicología, yo pues ahí no opinaba porque en realidad no tengo mucho conocimiento del tema. Y entonces ya empiezo yo a acercarme también a mi conclusión con respecto a lo que el muchacho decía. Y es que para nosotros entender de pronto quiénes somos, deberíamos primero tratar de entender quién es Dios. La Biblia dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. No se refiere a nuestra forma corpórea, de que Dios tenga brazos o que tenga una cabeza o tenga pies, pero sí tenemos algunas cosas que Dios nos dio, por ejemplo, el hecho de amar, el hecho de poder perdonar, esas son cosas que Dios nos dio, que heredamos de Él, por así decirlo. Tampoco se debe tomar con el hecho de, como ahora nuevas religiones en el mundo hay, dicen que como tenemos cosas que Dios nos dio, entonces nosotros somos pequeños dioses. Y ese pues es un muy grave error, querer uno compararse querer la creación, querer compararse con el creador, ¿no? Entonces sí debemos saber quién es Dios, y pues pongámonos un poquito en el tema de tratar de entender quién es Dios con nuestras limitaciones y nuestras capacidades, nuestro cerebro. Pero sí tenemos un ser todopoderoso en un eterno presente, porque para Él no existe el tiempo. Antes de crear todo esto no existía la materia, todo lo que vemos, lo que tocamos, no existía. Pero sí dentro de sus planes, en su reino santo, estuvo el hecho de crear seres capaces de querer decidir el estar con Él o no estar con Él. Él quiso, y nos lo pone a nosotros, casi siempre en la Biblia encontramos ejemplos, es con respecto a la familia, mis hijos, yo soy su padre, ¿sí? ¿Por qué? Porque así es como nosotros pues lo entendemos. Pero Él, para que todo eso pasara, primero tuvo que crear el tiempo para nosotros, tuvo que crear el espacio, tuvo que crear materia. Entonces, alguna vez escuchaba por ahí un predicador decía que en el Génesis 1:1, Dios básicamente en un solo versículo hizo las tres cosas. Dice, en el principio, ahí ya tenemos tiempo, si se habla de un principio y un después o un final, pues ya estamos hablando de tiempo. Dios creó el cielo, digamos el espacio, y la tierra, una materia, una parte física. En un solo texto básicamente se nos resume todo eso.
Entonces, y todo eso lo creó con un objetivo. El objetivo fue crear seres capaces de decidir querer vivir con Él o estar con Él, amarlo por lo que Él es. Entonces, a ese punto quería yo llegar con el muchacho. Lógicamente, pues es bastante difícil cuando uno no puede hablar en un tema de religión. Pero se fueron dando las cosas y pues Dios es bueno hasta el momento en que ya realmente pues pude destapar mis cartas, por así decirlo, y decirle, bueno, es que el objetivo de la vida es, nosotros no existimos porque sí, nosotros existimos por un propósito. Nosotros tenemos un propósito en la vida. ¿Cuál es el propósito? Es que lo que pasa es que alguien me decía hace unos meses, en una situación difícil, me decía Alex, pero es que si uno no hace lo posible por ser feliz, ese es el objetivo de la vida, ser feliz, la felicidad. Yo pues no, suena muy bonito, en realidad, pues sí, ojalá todos tenemos que luchar por tratar de ser felices, pero pues en realidad no es el objetivo de la vida. Si uno ve la Biblia, los apóstoles, pues creo que no la pasaron muy bien, creo que fueron muy infelices, pero vivían con una causa, vivían con un propósito, encontraron un sentido de la vida. Y en el mundo en este momento hay muchas personas, mucha gente que de verdad no encuentra el sentido de la vida porque la buscan en sí mismos. Y es que el sentido de la vida no se trata de nosotros, eso es algo que tenemos que entenderlo, no es de la humanidad, no es del ser humano, no es de nosotros, se trata de Él, por Él y para Él. La Biblia dice en Isaías 43:7 que Él nos creó, nos formó y nos hizo para gloria suya. Entonces, ahí se nos cae el hecho de que nosotros somos porque es que somos los más. En realidad el objetivo del hombre es llegar a poderse encontrar con Él, a decidir amarlo a Él. Porque Él nos amó primero. Entonces nosotros estamos aquí todos, que venimos a reunirnos a ofrecerle un culto a Él y le amamos a Él, pero es que Él antes nos amó. Está como la situación de no sé, un muchacho que se enamora de una muchacha y tal vez nunca le dijo nada, pasaron años y él detrás de la muchacha, enamorada. La muchacha algún día le pone cuidado y las cosas se empiezan a encaminar. Después después de algunos meses le dice, no, es que yo te amo. La chica dice, no, yo te amo más. Él le va a decir, no, yo la amo a usted desde hace tantos años, yo la amé primero. Entonces no, ella no tendría el derecho de decir que ella lo ama más. Es algo similar. Nosotros decir amarlo a Él, esto es una consecuencia del amor que Él primero tuvo por nosotros. He escuchado una canción por ahí por internet muy bonita, Cales, creo que es que se llama el cantante. La canción habla sobre, dice como si decidiera dejarlo todo y no amarme más, no sé si la han oído. Básicamente lo que trata de decir es que aunque Dios no me protegiera, aunque Dios no me diera sus bendiciones, aunque Dios no hubiera venido a salvarme, yo lo seguiría amando. Pero pues yo les digo honestamente, si Dios no hubiera hecho algo por nosotros, ¿estaríamos aquí? Él nos amó primero y eso es algo que debemos saberlo y entenderlo. Entonces, canciones como esas, sí, muy bonitas y muy chéveres. Alguna vez hasta en una iglesia la escuché. Pero yo digo, pero no tienen un fundamento bíblico, entonces, bueno, se cae por su propio peso. Entonces, con todo esto que trataba yo de explicarle a este muchacho, hablándole pues de que no viera las cosas solamente de su vida, de lo que le estaba pasando, de lo que le estaba viviendo, porque es que hasta ese punto pues hemos llegado de que queremos sacar tanto a Dios de nuestras vidas, que por ahorita en países como Estados Unidos pues pasa lo que pasa en los colegios, ¿no? Lo han sacado a Dios de los colegios, de las cátedras, de enseñarle a los niños quién es Dios y pues desafortunadamente se ven esas atrocidades que vemos normalmente en noticias. Y cuando ese tipo de cosas pasan, entonces ahí sí llegamos a cuestionar a Dios, Señor, ¿por qué pasa esto? Pues si lo estamos sacando de todas partes, si no le permitimos que Él entre a la vida y a nuestros corazones, ¿cómo podemos pretender que Él después haga una obra? Entonces,
Bueno, finalmente, y para concluir el tema de la historia de esta con el muchacho, finalmente pues ya lo que les comentaba, pude destapar mis cartas y decirle lo que pasa es que, y ya eso fue en una conversación privada que tuvimos. Yo le dije, no busque el sentido de la vida en lo que usted, en sus fuerzas, en su capacidad, porque no lo va a encontrar. Aparecemos en este mundo, nacemos un día y de la misma forma que nacimos un día, nos vamos a morir. Pero sí busque el objetivo de su vida en algo más grande, en algo mucho más grande, que en este momento es Dios, quien lo creó a usted con el objetivo de que usted pudiera decidir si quiere estar con Él. Y entonces ya pues empecé a hablarle, a predicarle pues el Evangelio, a contarle todo lo que Dios hizo, tanto con el pueblo de Israel como pues ya cuando tomó forma de hombre para venir a morir por nosotros. Y al menos sí lo puse a pensar al chico. No sé en este momento qué haya pasado con él, después de eso ya perdimos el contacto. Pero sí al menos le pude mostrar una forma diferente de ver. Y eso es lo que habla el libro de Eclesiastés. Básicamente el predicador o este maestro crítico empieza a vivir tantas cosas en la vida y a todo quiere encontrarle sentido. Después el libro, el capítulo 4, si no estoy mal, nos habla con respecto a la sabiduría. Y entonces empieza a decirnos, listo, inclusive hay muchos de las frases que utiliza que las encontramos también en Proverbios. La Biblia tiene 3 libros de sabiduría, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. El libro de Job pues, nos habla de la experiencia que alguien vivió, una experiencia muy dura, muy difícil, donde tiene básicamente eso, una crisis existencial, donde dice, bueno, ¿y aquí qué? Pero finalmente Dios mismo es el que le dice a Job, es que usted no existe solo porque sí, usted existe porque yo lo creé. Y llega el momento en que Job inclusive de cierta manera un poco, no sé si grosera, pero sí empieza a cuestionarle a Dios, bueno, ¿y dónde estabas tú? Y entonces el Señor le contesta, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde crees que estabas tú cuando yo hice esto? Formé la tierra, bueno, empieza a contarle todo lo que él hizo en cuanto a la creación. Entonces le da a entender a Job de que sí, él está viviendo una situación muy difícil, pero todo eso lo está viviendo con un propósito, todo eso lo está viviendo de una manera que él después va a poder ver un resultado. Y que finalmente el hecho de que él esté en Dios, ese es el sentido que él tiene que encontrarle a la vida, no por las riquezas que había perdido o por la familia que había tenido. El libro de Proverbios ya es un libro pues, que es muy bonito, pero también es muy idealista. Nos habla de unos dichos, algunos refranes hebreos, que eran de que si usted es tal cosa, entonces le va a pasar esto, pero si usted es tal cosa, entonces le va a pasar lo otro. Básicamente nos pone unas comparativas de todo lo bueno que se debe hacer en la vida. El libro de Eclesiastés ya es, oiga, a pesar de que uno sea bueno y uno trate de hacer las cosas buenas, eso no le garantiza que a usted le va a pasar algo bueno en la vida. Usualmente vemos que a la gente buena le pasan cosas malas y eso no es una... Es decir, el hecho de cumplir los dichos que dice Proverbios no quiere decir que entonces le va a ir uno bien en la vida. Eclesiastés, como digo, ya es más crítico, es más fuerte, es más filosófico en ese sentido y nos pone a pensar un poco más de bueno y entonces qué es lo que debemos hacer. Finalmente, el libro de Eclesiastés finaliza con una conclusión que dice, el fin de todo discurso es este, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Después de todo lo que vivió, después de todo lo que hizo, riquezas tuvo las que quiso, placeres tuvo los que quiso, familia tuvo las que quiso, pero finalmente, después de todo lo que vivió, casi siempre en los capítulos concluye, pero me he dado cuenta que esto es vano, que no tiene sentido. Una vez más, cada una de las cosas que vivía no tenían sentido. Y el final del libro, la conclusión es, el fin de todo discurso es este, teme al Señor y guarda sus mandamientos. Después de tanto pensar, después de tanto vivir, después de haber tenido tanto poder, porque era un rey, su conclusión es solamente temer al Señor. Pero pues ¿cómo es temer? No es tenerle miedo a Dios. Yo por lo menos le tenía mucho temor a mi papá, pero era un respeto, una reverencia. Es más o menos ese tipo de temor el que tenemos que tener con Dios.
Eh, Ahorita uno pues ve muchos niños que no son tan reverentes ni respetuosos con sus padres. A veces está uno hasta hablando con el papá del niño y llega el niño a interrumpir. En mis tiempos eso no se podía hacer, ¿no? Creo que en el tiempo de algunos había sido peor todavía, lo habían corregido de inmediato. En mi caso no fue tan así, pero sí yo ya sabía que eso no se podía hacer. Y si lo hacía, pues tenía consecuencias. Entonces, ese es el temor de Dios al que debemos pues someternos. Y lógicamente guardar sus mandamientos, pues sabemos cuál es el principal mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Porque ese era el objetivo de Él desde el principio. Que nosotros fuéramos capaces de decidir amarlo a Él. Que sí, efectivamente, Él hizo todo lo que hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, cuando Él mismo vino y tomó forma de hombre para vivir como nosotros vivíamos y para perdonar nuestros pecados por medio de su muerte. Pero finalmente lo que nosotros debemos hacer es amarle a Él, lógicamente conociendo lo que Él hizo por nosotros, pero decidir amarlo a Él, y ese es el objetivo y el sentido de nuestra vida. Nosotros venimos aquí porque queremos una salvación, de cierta manera pues suena que somos un poco interesados, ¿no? Amamos a Dios y seguimos a Dios porque pues Él prometió darnos una salvación con Él. Entonces, ese sí sería un objetivo para nosotros como cristianos de la vida, y es el objetivo que muchas personas no encuentran en la vida y pierden su horizonte, se desgastan pensando cosas, pero no son capaces de llegar a esa conclusión. Muchas veces pues porque no tienen el conocimiento, otras veces porque nadie nunca les habló y les dijo, es que el objetivo está aquí. Aquí podemos encontrar cuál es el objetivo de la vida del ser humano. Mi pregunta es en esta noche, ¿quién quiere encontrar ese objetivo de la vida? Creo que ya muchos aquí lo hemos encontrado, pero también encontramos personas que de pronto asisten, de pronto vienen regularmente, pero no han encontrado ese objetivo. De pronto vienen porque Dios los sanó, porque Dios hizo un milagro en su familia, de pronto vienen porque buscan un beneficio económico, un trabajo, tal vez más adelante tener alguna riqueza, pero pues ese no sería el objetivo ideal que debemos tener. Nuestro objetivo siempre debe ser Dios, el Dios que me ve. Desde el principio nos vio, desde antes de que todo esto fuera creado, ya Él nos tenía en sus planes. Ya Él había decidido crearnos para ver si nosotros decidíamos estar con Él o si simplemente pues decidíamos tomar otro camino, que no hay ningún problema y lo podemos hacer. La voluntad del hombre, pues Dios nos dio la capacidad de poder decidir el bien o el mal. Podemos decidir hacer lo bueno o hacer lo malo. De la misma manera podemos decidir por querer estar con Dios, vivir con Dios, o no querer estar con Dios, ni vivir con Dios. Entonces mi invitación sí es esta noche pues para que pensemos cuál es nuestro objetivo en la vida, nos pongamos un poquito filosóficos si se requiere, pero sí pensemos cuál es el objetivo, qué es lo que hacemos en este mundo. Y espero pues que también las personas puedan llegar a esa conclusión que nos dice el libro de Eclesiastés, que es temer a Dios y obedecer sus mandamientos. Los invito para que se muevan de pie, hermanos. Yo les dije que esto iba a ser cortico. Y pidámosle al Señor que Él nos ayude, porque creo que hay 3 preguntas importantes en la vida. De pronto la primera es ¿de qué voy a vivir? La segunda, tal vez, ¿con quién me voy a casar? Y finalmente, ¿en dónde voy a pasar la eternidad? Y esa tercera pregunta depende mucho de esas 2 primeras. Muchas veces las situaciones de la vida, el hecho de no tener una situación económica buena, de no poder solventar las necesidades, lo lleva a uno a tomar pues malas decisiones. O incluso el hecho de uno casarse con la persona equivocada, lo lleva a uno a tomar decisiones que pueden hacerlo perderse del decidir por Dios o perderse de la salvación. Entonces, sí debemos pensar en eso, son temas pues que son muy importantes para nosotros, para nuestras vidas, para nuestra salvación.
y que siempre podamos decidir ante cualquier situación el hecho de poder estar con Dios, de vivir por Él, de decidirnos por Él, de que pues a pesar de la situación y las circunstancias que tan difíciles pueden ser, podamos tener un carácter como cristianos y decidirnos por Dios. Oremos, hermanos, y pidámosle al Señor que nos ayude mucho. Tengamos en cuenta que Él siempre nos ha visto desde antes de todo. Bendito Padre Celestial, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso, Santo y bendito eres, Señor. Gracias, Señor bendito, por tu palabra. Gracias, Señor Jesucristo, por hablarnos. Te agradecemos tanto, Padre Celestial, te bendecimos. Ayúdanos, Señor benditos, en nuestras decisiones, que podamos encontrar en ti siempre, Señor, a ti. Eres lo único que necesitamos en nuestra vida, eres lo más grande para nosotros. Nosotros sin ti no somos nada. Tú sin nosotros sigues siendo Dios, sigues siendo todo, pero nosotros sin ti no tenemos un futuro ni destino. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, y gracias, Señor Jesucristo.